Mexicanos, mexicanas, bienvenidos a su programa Proyecto MX. Estoy aquí con Mauricio Ferrara y Carlos Garnica. Yo soy Mauricio Morales y les damos la bienvenida a la primera edición de su programa favorito, en donde tocamos diversos temas de interés común y los traemos a un entendimiento un poco más coloquial. Carlos, Mau, bienvenidos. Gracias, Pepe. ¿Cómo andamos? Todo en orden, muchas gracias. ¿Cómo les fue el fin de semana pasado? Todo bien, todo bien. De mandilón, pero pues todo Excelente, Como excelente. debe ser. Buen clima, que es el que nos falta el día de hoy, pero todo perfecto. Súper bien. Bueno, vamos a empezar este programa con lo importante, con lo que realmente nos concierne, que son las forwards de mi tía. ¿Qué son las? ¿Qué son las forwards de mi tía para ustedes mexicanos, mexicanas que nos escuchan? Mexicanes, aunque le duela a Carlos. ¿Qué son las forwards de tu tía? Las forwards de tu tía son esos mensajes que te llegan como de cadena al WhatsApp, a Facebook, a Twitter. Que al grupo dices, de la familia. ¿será verdad o no será verdad? Pero solo hace falta un poquito de lógica para entender la realidad del asunto. Que con el título muchas veces te vas con la finta, ¿no? Exactamente. Tenemos el primer gran ejemplo del forward de tu tía semanal. Mi tía Marcela me mandó un violín muy hermoso. Y disculpen lo roñoso del mensaje, pero además del mi niño hermoso, me dijo que habíamos ganado la batalla contra Andrés Manuel López Obrador y que habíamos logrado que se evitara la construcción del Tren Maya. Una comunidad indígena en el sur logró ampararse contra el Tren Maya. Yo, en mi silla de incredulidad, dije, no puede ser cierto. No puede ser que la obra mayor de nuestro cabecita de algodón vaya a caerse tan fácil y por un juez de distrito. Y tan rápido, ¿no? Sí, no. Entonces nos dimos a la tarea de investigar esta noticia que, les voy a ser honesto, ahí pueden alcanzar a ver, la publicó López Dóriga, pero no solo López Dóriga, Excelsior, Animal Político creo que también lo publicó. Eran como 32,000 resultados de la búsqueda solamente del título. Medios de seriedad y de no seriedad y todo tipo. Exactamente. No sé si Entonces, alcanza a ver el título, pero igual lo leemos. Dice, comunidades mayas ganan amparo para evitar construcción del Tren Maya. bueno, ¿qué es un amparo? ¿Qué es un amparo? ¿Quién se avienta a definir lo que es un amparo? Licenciado. Es la protección. Échame el muertito a mí, que venga. Es la protección federal, ¿no? Así es un juicio donde te amparas, como bien lo dice su nombre, Wow. en contra de actos del gobierno. El doctor Mauricio aquí explicándonos. Ministro, por favor. El ministro de la Corte. Excelente. Bueno, a grandes rasgos, efectivamente es un juicio en donde solicitas la protección de la justicia federal y te ampara, te protege contra diversos actos de la autoridad, ¿no? Uno de ellos, y que fue lo que motivó esta nota, en este caso precisamente solicitaron el amparo contra dos actos del gobierno federal. El primero fue la encuesta que, vaya, no sé si de verdad puedo decir que llevaron a cabo porque a todas luces fue un acto ficticio. Una simulación completa. Una simulación, esa es la palabra. Y el segundo acto contra el que solicitaban protección federal era la ejecución del proyecto del Tren Maya. Entonces, vamos a meternos un poquito al tema, ¿no? En esta filmina vemos que el juicio, el número de expediente es el 12 del 2020. Se presentó por ahí, aquí viene la fecha, se presentó el 6 de enero y se ingresó al juzgado el 7. Y como bien mencioné, el acto reclamado es la consulta indígena ordenada por el Ejecutivo Federal y la aprobación del proyecto denominado Tren Maya, que aquí hubo un typo y escribieron 3 Maya, pero no se preocupen, es Tren Maya. ¿Qué pasa en esto? Presentas tú la demanda de amparo y te la admiten. ¿Estamos todos en el mismo canal? De acuerdo. Ok, entonces el juez de distrito lo que hace es, con las pruebas que tú le aportas, determina si hay un derecho que te pueda hacer, que te puedan violentar, en el que te vaya a causar perjuicio de manera irreparable. ¿Y qué es lo que hace después? Si vemos en la siguiente imagen, bueno, esto es un resumen de todas las actuaciones que hay hasta el día de ayer dentro del expediente que estamos hablando.
Ahora, en la siguiente vemos que hay una suspensión. La suspensión, hay dos tipos de suspensiones. Suspensiones provisionales y suspensiones definitivas. ¿Estamos todos en el mismo canal? No sé si alguien quiere definir suspensión provisional o definitiva. Carlitos. Yo creo que no es necesario meternos tanto en el fondo jurídico. Realmente el punto es, la nota dice que, incluso tenía un título en el que dice ganan amparo. Si lees la nota, dice que lo que se otorgó fue la suspensión provisional, que es de lo que estamos hablando. Y quisiera explicar, como ya se mencionó, se trata de hacer el análisis jurídico o legal de si es un acto que puede ser irreparable, y si sí puede ser así determinado por el juez, es que se otorga la suspensión en inicio provisional para que se suspenda el acto que está vulnerando los derechos de las personas. Y requieras a la autoridad que está a punto de ejecutar el acto para que te entregue su informe en el que explique el origen, la razón y la motivación de su actuar. Y en base a ello es que ya se decretaría la suspensión definitiva. Que exactamente. Que como pueden ver en la siguiente imagen, en esta imagen vemos que esa suspensión definitiva se hace o se decreta en una audiencia, que en este caso estaba proyectada para el 2 de febrero. Sin embargo, se difirió y en la actualidad se va a hacer el 3 de marzo. O sea, en una semana y media vamos a estar conociendo acerca de la suspensión definitiva. ¿Qué significa tener una suspensión definitiva? La suspensión definitiva significa que durante la tramitación del juicio de amparo, el acto no se puede materializar. En este caso, lo que pretenden es que no se lleve a cabo la obra del Tren Maya, que no se empiece, que no se asigne, que no empiece el proceso. Mientras no se materialice, la suspensión definitiva protege a las comunidades que presentaron este amparo. Pero no significa, incluso si te dan una suspensión definitiva, que hayas ganado algo. Simplemente significa que con los documentos y las pruebas que tiene el juzgado de distrito que está resolviendo el asunto, determinó que sí puede haber una afectación irreparable a los derechos del promovente. Exacto. Sin embargo, de un primer análisis, ¿no? Exactamente. Sin embargo, el juicio de amparo va a versar sobre esto, sobre realmente si existe o no existe, pero ya tiene una temporalidad que está establecida en la ley de amparo y demás. Y una vez que se resuelva el amparo en sí, que haya una sentencia, no en el cuadernillo incidental, que es donde se resuelve la suspensión, es que podemos decir que hay una primer victoria, pero no una victoria definitiva. Así es. ¿Por qué? Porque después de que se resuelve esto, todavía existe un amparo en revisión, ¿no? Que es una segunda instancia. Y todavía dentro de eso hay mucho que decir. Ahora, incluso cuando se decreta o se resuelve sobre la suspensión definitiva, hay un amparo en revisión que puede resolver si valga la redundancia, si se resolvió correctamente en el juzgado de distrito. Yo sé que suena un poco complejo, pero al final del día lo que queremos decir, y en pocas palabras, es que las suspensiones provisional y definitiva, si bien son una manera de mantener el estado actual de las cosas, no significan una victoria permanente y definitiva. Simplemente es juzgado solicitando tiempo para resolver de manera permanente un tema, ¿no? Entonces, si gustas, aquí tenemos en pantalla lo que es o lo que resolvió el juzgado de distrito. Niega 2 suspensiones provisionales, pero concede una. 3/4 de la página viene, en consecuencia, bla, 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 se concede la suspensión provisional a la parte quejosa para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Esto es, para que las autoridades responsables, con independencia del resultado de la consulta, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto. Tan sencillo. No han ganado nada, no han perdido nada, están tramitándolo. Y esto es parte del trámite. Entonces, mexicano, tía Marcela, vamos a leer un poquito más allá del título de las notas. Vamos a meternos un poco al fondo de lo que son las notas. Yo sé que tal vez suena un poco complejo, pero bien dijo Carlos al principio, en la misma nota decía, se ganó la suspensión provisional. No es una victoria. Perfecto. A forma de resumen, yo creo que lo verdadero es, comunidades indígenas interponen un amparo. En dicho amparo les otorgan la suspensión provisional. La suspensión provisional.
Y lo falso es que ganaron el amparo. Exactamente. En eso se resume todo. Qué excelente mesa de debate, de análisis. Perfecto. El doctor Barrera estaría orgulloso de nosotros. Qué bárbaro. Saludos. doctor. Bendito doctor Barrera, ¿cómo lo extraño? Bueno, esta tarde en Proyecto MX tenemos un invitado muy, muy especial. Orgullosamente hidrocálido. Nació el 12 de mayo de 1992, egresado de la carrera de Economía y Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Desde primero de prepa, Víctor se involucró en grupos estudiantiles y deportes, formando parte de la Macroposada, Dar Más por México y otros grupos similares. En 2010, Víctor decide fundar una organización llamada Cíclica y el día de hoy viene a acompañarnos a Proyecto MX para platicarnos un poquito del tema y por qué no hablar también de temas como la sustentabilidad, que es de los asuntos en los que se enfoca. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Carlos, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también gracias. Bienvenido, Víctor. Un Bienvenido. placer tenerte aquí en el estudio. Qué padre que puedas compartir con los mexicanos y las mexicanas este proyecto tan importante en un momento clave para el futuro de México. Muchas gracias, Mau. Gracias, Mau. Bienvenido, bienvenido. Vico, quisiéramos empezar con que nos platicaras tú, ya mencioné que fundaste Cíclica. ¿Qué es Cíclica? ¿Qué es Cíclica? ¿Qué es Cíclica? ¿Cómo nace y a dónde ha llegado? Cíclica es un movimiento de conciencia. Lo que nosotros hacemos es introducir la sustentabilidad como cultura en las escuelas, en los gobiernos, en las empresas. Realmente nos hemos dado cuenta que es un estilo de vida de poderte entender, de poder entender el espacio en el que vives, cómo convives con él, los recursos que utilizas. Nace hace 10 años Cíclica como parte de un proyecto de la prepa, allá en Aguascalientes, estuvo un año piloto, después de eso estuvo unos añitos en el congelador, y en 2015 regresó. Ya conseguimos un poquito de capital y en 2016 se introdujo a algunas escuelas en Ciudad de México, Zacatecas y Aguascalientes, ya como materia. Actualmente ahorita Cíclica está en 7 ciudades, tenemos 5,000 alumnos, trabajamos con escuelas públicas y escuelas privadas. 19 escuelas públicas, 21 escuelas privadas. De acuerdo. Cuando dices como materia, es materia de sustentabilidad en las escuelas. Así es, ya ellos llevan como geografía, como matemáticas, sustainability como parte de su currículum. Ok, perfecto. También dentro de lo que es Cíclica, ¿trabajan ustedes con el sector privado? ¿También Así es. trabajan con el gobierno también? Así es. Ok, entonces, al sector privado, ¿qué es lo que le ofrecen? Ok, básicamente Cíclica ofrece de un programa base a todos los sectores, que es el programa de la cultura, Okay. o el programa de la certificación. Son 5 ejes. Uno es el eje de las políticas, otro es el eje de la comunicación, otros son las capacitaciones, otro es la infraestructura y otra es la cultura. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, a nuestros amigos que nos escuchan, aquí nuestros compadres de Proyecto MX, todos traen su Yeti, todos traen su termo, ¿no? No hay desechables. Eso es parte, y están personalizados, guapísimos acá. Pero eso es parte de su cultura, ¿no? Claro. Cuando tú llegas a algunas fiestas, antes, y digo antes porque ahorita se está cambiando, te encontrarás los vasos rojos. Aquí en Monterrey y en San Pedro, en Nuevo León, ya empiezas a ver en las fiestas yetis, ¿no? Claro, sí. Y eso comienza a ser parte de la cultura. Entonces nosotros introducimos eso, enfocado a residuos, separación de residuos como base, en concientización y reusar cosas, ¿no? Reusar tus materiales para que la cultura del no desechables, ¿no? Entre otras cosas, y eso es lo que haces con las empresas, y es lo que haces con las escuelas, y es lo que hacemos con los gobiernos. Okay. Sí. Se me hace muy interesante el tema porque empieza hace 10 años. Hace 10 años, ¿no? Así es. Hace 10 años ya empezaba a sonar el tema del medio ambiente, de que hay que cuidarlo, bueno, desde mucho antes atrás, pero en los últimos 5 años es cuando empieza esta urgencia por hacerle ver a la sociedad que realmente estamos en un punto de no retorno, ¿no? En un punto en el que de verdad necesitamos tomar acción, no solamente para frenar, sino para darle reversa a un daño que hemos generado por muchas décadas y que va a tener efectos sí o sí. Y no estamos hablando de un largo plazo, no estoy hablando de que mis nietos van a vivir esto, nosotros muy probablemente, bueno, ya lo estamos viviendo.
pero lo vamos a vivir de lleno. Nos va a afectar completamente. En este sentido, ¿es más difícil para ustedes, Cíclica, trabajar con adultos que con niños o a la inversa? El más difícil creo que es diferente. ¿Ok? Con los dos con los dos se puede trabajar de una manera divertida, ¿no? Pero sí, claramente es más sencillo que los niños adopten los hábitos o que tengan la conciencia. Los niños lo traen, es parte de ellos, es de su ADN. Sobre todo los niños que nacieron a partir del 2010, 2012, ¿no? Que son niños ahorita de tercero o cuarto de primaria. Ellos ya lo traen arraigado. Los adultos, depende. Hay adultos que siguen creyendo en que el calentamiento global es un mito, ¿no? Claro. Cada vez menos, yo creo que cada vez menos, pero se sigue diciendo. Entonces todo depende de la construcción mental. Ok. Pero sí, los adultos yo creo que ahorita que está haciendo, tal como lo dijo Mau, ya es una urgencia, ¿no? Y sobre todo aquí en Nuevo León se ve muchísimo, cosa que en otros lados no se ve. Aquí se ve la contaminación en corto, enfrentito de ti, ¿no? Sí. Y eso ha hecho que la gente despertemos, ¿no? Que digamos el problema es serio. Porque es un problema de recursos. Sí. Me llama la atención lo que dices de que aquí es un problema visible, ¿no? Lo tenemos en nuestras narices. ¿Cómo tú que tratas con gobierno, cómo se comporta el gobierno local? Podemos hablar de municipios, podemos hablar del gobierno del estado. ¿Toman un rol activo o simplemente te permiten trabajar o de plano ni eso? No, yo creo que acá, la verdad, mi experiencia ha sido un rol súper activo. Okay. Muy buena, estoy sorprendido. O sea, es el primer estado, Nuevo León, con el municipio de San Pedro, que introduce la sustentabilidad como materia, ¿no? Eso es grande, eso te habla de que hay una preocupación real, ¿no? Y bueno, nos han apoyado en todo. La verdad es que han sido muy buenos con nosotros. Qué bueno. Tenemos aquí en la pantalla diversos movimientos de Cíclica, diferentes secciones de Cíclica. ¿Nos puedes hablar de cada uno de ellos? Sí, claro. La primera es Cíclica general, más como filosofía, la filosofía de pensar en el otro todo el tiempo. Simplemente todas las consecuencias de lo que hagas, desde lo que compras, no compras, lo que dices, no dices, haces, accionas, ¿no? Y de ahí nos vamos un poco al movimiento. El movimiento ahorita está haciendo las limpiezas, que es lo que hemos visto, ¿no? O lo que tenemos familiarizado, donde conocimos a Mau, ¿no? A Carlos de antes, pero... Y donde vamos a estar mañana Y también. donde estaremos mañana. Y bueno, y ahí tiene dos programas. Uno es el programa Restaura Regresa, que ese programa restaura zonas que son ecosistemas que han sido dañados o afectados, ¿no? Entonces, el río Santa Catarina está hermoso, pero está lleno de basura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos restaurar? Y el otro programa es educación gratuita a comunidades. Okay. Y luego ya podemos ver el programa de educación, que es nuestro programa principal, donde trabajamos ya con la sustentabilidad con los colegios, ¿no? Esto va de kinder hasta la secundaria, de kinder hasta prepa ya, perdón. Y es poderle llevar la materia de sustentabilidad con nuestra plataforma digital, donde simplemente tú descargas Sustainability 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cada año verás un hábito diferente. Primero ves separación de residuos, luego ves uso de suelo, para que entiendas cómo cultivar, cómo germinar, cómo cosechar, cómo trasplantar, ¿no? Entender que las frutas no vienen del H-E-B. Claro. Y luego el tercer año es la energía, es poder encontrar formas sencillas de hacer energía alterna, ¿no? Okay. Luego tenemos maximización de agua, consumo y al final es la acción. En sexto de primaria el objetivo es que los niños sean los que hagan, que los niños sean los que ya sepan, un niño preparado, ¿no? Un niño que te sepa maximizar el agua, que sepa cómo usar el suelo, o sea, darle una habilidad diferente. Son cosas muy esenciales de las que nos hemos distanciado, que al final del día el que las conozcas te conecta. Claro. En ese sentido, recientemente tuve una plática con una persona que admiro mucho, y dentro de los temas que estábamos hablando, me decía que un problema muy grande de este lugar, de este estado, de esta ciudad, es que no hay sentido de comunidad. Y tú hablas, al principio mencionaste esta filosofía de pensar en el otro.
La problemática es que nos estamos acabando el mundo y estamos consumiéndonos todo lo que encontramos a nuestro paso. Somos una verdadera termita o somos un problema, somos una plaga, ¿no? Y esta filosofía de pensar en el otro es parte de este problema, o sea, es el origen de esto que estamos haciéndole al ecosistema, al medio ambiente, o cómo empatas este valor de la empatía, de pensar en los demás con la sustentabilidad. Ves que es el valor principal. O sea, es que ese es como el core, el entender que lo que hagas va a ayudar al otro y que el otro depende de ti y que tú dependes del otro. Entonces es un tema de nada más es pensar, porque la sustentabilidad es conductual, es social y es mental y depende de un individuo para que ese individuo pueda generar otros individuos o convivir con otros individuos y que luego sea una colectividad. Y piénsenlo, antes de que tuviéramos smartphones eran los Blackberries, antes de eso eran los celulares, los Nokia, y antes de eso no había celulares y podíamos funcionar perfectamente, ¿no? Es igual, ahora simplemente es esta mentalidad sustentable, debe ser pensando en la maximización de los recursos para todos, para que todos estemos bien, es en el bienestar. Claro, de hacer ese como esfuercito extra de que, ok, en vez de la bolsa de plástico, pues me llevo la bolsa de tela, en vez de andar comprando botellas de agua, pues me llevo mi Yeti. Sí, tal cual es. Uy, me encanta esto, pero va a ser basura. Ok, no hay bronca, pues no lo compro hoy. Otro día lo compraré. Ya. Ahorita nos platicaste acciones muy básicas y sencillas que recomiendas en general que se haga para este tipo de cultura, ¿no? Hábitos. ¿Nos los puedes contar ahorita a todos para que todos puedan escucharlo, por favor? Sí, son como los 5 hábitos para hacer. Uno que es el llevar tu termo siempre a todos lados. Si eres cafetero o tetero y te gusta el agua también, delicioso el agua, llévate tus 2 termos, ¿no? Es un gran hábito básico. Después de ese sería el de la bolsa. La bolsa de tela. Llévate la bolsa de tela a donde puedas o tráela en la mochila, ¿no? El tercero, que yo lo vería como el más importante, pero lo pongo número 3 por la grado de complejidad, es la separación de basura. La separación de residuos es fundamental. A medida que podamos separarlos mejor, se van a aprovechar más y va a existir ese reciclaje o incrementará la cifra del reciclaje, ¿no? Por lo menos ese es el 3. El cuarto sería el pensar o el reflexionar lo que vas a comprar, nada más, ¿no? Para simplemente decir, no, lo puedo borrar hoy, lo puedo aguantar hoy. Y hace rato se había hecho un quinto, pero ahorita se me olvidó mi quinto. Saber qué comprar, ¿no? Por supuesto, perdón, este es un gran tip. Úsalo, solo necesitas de un calcetín y una cubeta. Pon un calcetín en tu regadera, o sea, en donde sale el agua, y pon una cubeta abajo. El chorro va a salir, cuando se va a calentar, el chorro va a salir directo, vas a aprovechar toda el agua. Luego cierras y esa agua la usas para el baño, para las plantas o para trapear, para lo que necesites. Y con esos 5 actos. Ejemplos perfectos de que las pequeñas acciones generan grandes cambios, ¿no? Que es algo de lo que te sentías escéptico, ¿no? O sea, tú habías formulado esta idea de que, a ver. Claro, por ejemplo, mi duda, tengo 2 dudas. Uno muy puntual es, ok, yo voy los sábados a recoger basura, yo uso mi Yeti, yo uso mi bolsita. Pero realmente estas acciones pequeñas marcan la diferencia a tal grado que contrarrestan por ejemplo, todas estas empresas grandes que hay en Monterrey que contaminan a diestra y siniestra. Todas estas acciones que nosotros hacemos como individuos permean a tal grado para combatir toda esa contaminación que hacen las empresas. Sí, sí permean, pero no contrarrestan. Okay. Hoy todavía no podemos contrarrestar porque somos pocos todavía dándole, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? Ser más hasta que la persona que está tomando las decisiones en las empresas que contaminan tome las decisiones y de decir contamino menos. Cambien los procesos. Es que todos podremos cambiar ciertos procesos. Oye, en vez de construir con este material que su impacto ambiental es tanto, construir con este. ¿Es más caro? Sí, tal vez sea más caro ahorita. Pero si tú lo compras, él lo compra, va a bajar, ¿no? O sea, imagínate que a medida que tú lo hicieras, llegaras al tomador de decisiones de estas industrias, que es tu primo, tu tío, tu papá. O sea, sabes que muchas veces pasa así. De repente voy a hacer, oye, pues vamos a cambiar esto en la empresa. ¡Pum! Lo cambias. Entonces todos empezamos a hacer estos pequeños cambios
que son cosas que ya habíamos hecho como humanos. Imagínate nada más que antes de que estuvieran las botellas de PET, por decir un ejemplo, estaba todo en vidrio. Todo era retornable. Querías una cheve retornable, querías leche, refresco, todo tenía que ser con tus botellas, con tu vidrio. Entonces imagínate que de entrada regresas a un orden social así. Ya no hay PET. Ahora todo es con vidrio. Pues ya. Siempre traerías tu vidrio a todos lados. Y que vas diga, oye, ya no, van a haber estas grandes jarras, grande jarra de Fanta, en cada Oxxo llegas, o Teo Seven llegas, pum, te sirves en tu Yeti, y ya, y te van a cobrar 8 pesos. ¿Sabes? O sea, todo lo rige el humano, algún humano, ¿no? Entonces simplemente es hacer que nosotros como humanos tomemos las decisiones que maximizan los recursos. Perfecto. Esa frase de todo lo rigen los humanos. Voy a sonar un poquito conspiranoico. Chairo. Soy Chairo, ultraizquierdista, si es que eso existe. No, no es cierto. Todo lo rigen los humanos, todo lo rigen los humanos. Estos productos, y corrígeme si estoy mal, bolsas de basura, el plástico, hasta antes de que, según esto, sí, él empezara a reciclar todos los plásticos que utiliza y demás, son productos derivados del petróleo, ¿no? Uh-huh. Organizaciones como la tuya están enfrentándose ante monstruos mundiales de este giro, de este mercado tan redituable que lo ha sido y lo va a seguir siendo, tal vez no por mucho tiempo, pero sí durante un buen rato, que es productos derivados del petróleo. ¿Qué impacto tienen estas empresas que definitivamente marcan o tienen una agenda dentro del gobierno, que el gobierno al final del día es quien impone o quita los reglamentos, las multas, lo que sea? ¿Cómo luchas contra monstruos de ese tamaño? Yo creo que hay que no luchar contra ellos. Ok. Porque cuando luchas automáticamente pones barreras y no cambias. Entonces mejor es platicar. Es entender, porque obviamente yo los entiendo. Las empresas de este tamaño generan N empleos que ayudan a muchísimas familias, ¿no? Y claro, y pues ellos están ayudando o le están sosteniendo familias, ¿no? A N impacto. Pero porque eso fue lo que mejor se les dio y son buenísimos para eso, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Es decir, oye, entiende esto, está pasando esto, te necesitamos porque te necesita, o sea, estás afectando a toda tu población, ¿no? Te necesitamos. Cambia tus procesos, sí, pierdes alguna lanita, deberá de haber algunas N compensaciones para ciertos cambios, ¿no? Uh-huh. Vaya, es una estructura muy grande esto, pero sí se podría, o sea, se debería de poder, así como se van a como penalizar las emisiones de CO2, ¿sabes? Uh-huh. También poder ayudar a que haya una transición a no contaminar por parte de ciertas industrias, ¿no? ¿Debe haber más penalización? Sí, debe haber más penalización. No hay. Van desde procesos de que, o sea, no podemos dar permisos que ataquen las áreas de valor ambiental por lana, ¿sabes? O sea, y eso pasa, ¿no? Pero por eso me refiero, debería haber penalización desde ese tipo de tratos, ¿no? Hasta las emisiones que se estén generando que no estén reguladas. Pero al mismo tiempo debe de haber mucha plática con las personas real para que hayan estos cambios, porque no sé, no, tal vez sonará muy idealista, pero es un tema nuestro mayor problema es que no sabemos real lo que es el daño, ¿sabes? Entonces muchas veces algunas decisiones de ciertos directivos no tienen fundamento ambiental porque nos enseñaron de niños que los recursos eran infinitos. Claro. Fíjate que sobre esa línea, hace poquito vi una nota que decía que ciertos bancos pues, pesados no le iban a dar crédito a empresas contaminantes. Yo creo que eso es parte, empieza ya a permear a niveles más altos en la cultura de la sostenibilidad. Sí, porque eso es muy bueno y claro que hay del otro lado, porque yo entiendo a Mao y vi cómo él ya quiere hablar de la conspiración. Pero sí es verdad, o sea, sí es sabido que hay empresas en Estados Unidos que le pagan ciertos senadores para que el discurso sea global warming is not real,
This is something invented by the neoliberal. No, ese es mexicano. Ese fue el liberalismo fue mexicano, disculpen. Pero sí, o sea, sí hay pagados, ¿no? Y que lo dicen abiertamente, o sea, no dicen abiertamente que están pagados, pero dicen que están en contra de esto, ¿no? Sí. Claro. Pero puede pasar esto que acabas de decir, Mau, de los bancos. Entonces es ahí la lucha, simplemente lucha de las decisiones, ¿no? O sea, regresando a la pregunta de Mau sobre enfrentar a estas grandes corporaciones, la respuesta iría más bien a capacitar y educar a estas empresas, ¿no? Para sí. Un ejemplo, corrígeme si estoy mal, son las ESR, empresas socialmente responsables, que a pesar del impacto que puedan tener, por ejemplo, quitando agua o haciendo algún tipo de impacto ambiental, tienen que hacer acciones para contrarrestar estas afectaciones. Sí, aunque ahí sí, yo a veces soy más como Mau. Un sello no necesariamente no, para nada. Traduce algo, ¿no? Pero sí, esa es la filosofía y en la mayoría de las empresas sí lo aplican, ¿no? Pero hoy lamentablemente ya tenemos que entrar a un momento donde nuestras acciones tienen que ser más grandes. O sea, como cada vez ir... Y muchas empresas lo hacen, ¿eh? Muchas empresas buscan... Hay empresas grandes que buscan hacer, oye, vamos a jalar un chorro del equipo y un chorro son 150, 200 para tener una conciencia diferente, ¿no? Eso es muy positivo y realmente sí estoy, en lo personal, estoy viendo un cambio. Estoy viendo un cambio en todos los niveles, en el sector privado, en el sector público, en los mismos jóvenes. Notas esta cierta incomodidad con maltratar sí, todo. ¿Puedo interrumpir tantito? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no sé si vieron una nota que estuvo sonando mucho hace poco del Heraldo del Comercio, que según un estudio del Centro de Estudios Integrales de Innovación del Territorio, el 78% de los mexicanos o no le importa o no quiere hacer ningún cambio en el aspecto ecológico. No sé cuáles sean los estándares para hacer esta evaluación, pero te quería preguntar a ti como alguien que trabaja más en campo, que lo hace con niños, con adultos y con gente de todas las edades. ¿Tú crees que realmente no hay interés en el mexicano por cambiar esta situación? Yo creo que en la gran mayoría no existe. En la gran mayoría no existe. Pero en los que sí existe, pueden ser de mayor impacto que el que no, ¿no? O sea, porque son algunos ciertos tomadores de decisiones. Pero sí es eso de que el 78% sí lo creería, ¿eh? O sea, somos 120 millones de personas en el país. ¿Con cuántos de su alrededor? Con su alrededor me queda claro porque son sus amigos, entonces hablas de esto todo el tiempo. Sí. Pero con quien no, andas en otra mente. Y lo puedes entender muy sencillo. Vaya, la mitad de la población no tiene que comer. Entonces, obviamente no hay mente para el medio ambiente, ¿no? Porque pues andas pensando en cómo sobrevivir. Y esto es un poco, o sea, visitando la realidad de muchas ciudades de nuestro país, de cómo es la otra mitad o sea, cómo viven muchas familias, ¿no? Entonces, creo que el problema del medio ambiente es que nos lo han enseñado así, como medio ambiente. Si le dijeras, oye, mira, a quien sea, ¿no? Si no puede existir este respeto por el lugar en el que vives. Como algo ajeno a uno, ¿verdad? Sí, es como, la tierra está aquí para lo que sea, ¿no? O sea, a mí sí me impresiona y esto es algo que me impacta. No importa el lugar en el país que pise, desde una calle a una carretera, en todo encuentro basura. En todo. Y esto es en muchas carreteras: Torreón, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, León, Cuernavaca, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Pachuca, Toluca, Mérida no, Cancún. En todos esos he encontrado basura en los lugares que no se puedan imaginar, desde los más caros a los no tan caros. Y precisamente de ahí viene lo que te preguntaba acerca del rol del gobierno, porque creo que la forma más inmediata de permear en la cultura es a través de la imposición. O sea, te imponen reglamentos, leyes, te aplican multas, te castigan y empiezas a entender a la fuerza. Es muy diferente que te lo impongan a que te lo propongan. Claro. Es muy diferente. Y ahí es donde está el rol del gobierno. No son las empresas. Discúlpame, no te vayas a ofender. Pero no son las organizaciones. Es el gobierno el que tendría que decir
poner un alto y empezar a aplicar realmente la norma o legislar para que se vuelva un poco más rigurosa, que vuelva a las personas. Y totalmente cierto, vivimos en un país con unos porcentajes de pobreza enormes. No están pensando en eso, definitivamente no están pensando en eso. Pero al final del día tenemos que encontrar la manera de que lo vean como algo que es parte de ellos, porque al final es parte de ellos, no como una obligación, sino como algo que, y es contradictorio, ¿no? Que vaya a decir que lo vean como que quieren hacerlo voluntariamente cuando se lo está imponiendo el gobierno, pero no veo yo, honestamente, otra forma de que la cultura mexicana cambie, sino es a través de un ente de poder que realmente pueda permear en toda la sociedad. Claro. No, totalmente. El gobierno es fundamental en esta ecuación. Tanto el estatal como los municipales como el federal. O sea, que el cambio es así. Vamos por aquí. Es fundamental. Fundamental, ¿no? Pero tampoco le puedes cargar al muertito, ¿no? O sea, exacto. Todos tienen que estar involucrados o simplemente no va a funcionar aunque lo fundamental esté ahí. Totalmente. Y ese es el otro. Es si las empresas y las escuelas y tú como individuo no lo haces, no importa que el gobierno lo haga, aunque el gobierno debe ser el vehículo más grande. O sea, ellos deben de ser el barco y nosotros los buques, ¿no? Uh-huh. Pero en lo que ellos se ponen las pilas para hacer el barco, seamos los buques. Para que en el momento que el barco esté listo, pues vámonos con toda la flota. No, definitivamente. Y creo que salió un poco mal mi comentario. Pero aquí está, ¿no? Mañana vas a tener esta actividad y precisamente movilizaste al gobierno para que estuviera ahí contigo. Y son chidos. Sí, no lo dudo. Nos gustaría poner para las personas que están escuchando el programa las siguientes fechas de las actividades que vas a tener y los lugares en donde vas a estar. No sé si nos quieres platicar de las más importantes o darnos un overview de lo que van a hacer en algunas de ellas. Sí, ahorita estamos ya en 38 toneladas. Tuvimos el fin de semana pasado, fue un 50-ton doble entre Torreón y Aguascalientes. Tengo entendido que tienen una meta anual, ¿no? Que iban superando. El año pasado fue de 34. No, el año pasado no se hizo. O sea, fue el semestre pasado. Haz cuenta que el 50-ton nace porque a medida que íbamos con las escuelas creciendo, fue un tema de, nosotros como Cíclica debemos de accionar diferente. O sea, aparte de lo que se va con la educación, nosotros ya tenemos que actuar porque el problema es constante. Vamos a ponernos a recoger residuos, ¿no? Porque al final la basura que encontremos es el reflejo del consumo que manifestamos, ¿no? Entonces, perfecto, vamos a darle. Y por cada programa Cíclica que nosotros colocamos con las escuelas, nos pusimos de promesa a recoger 10 kilos de basura. Son 5,000 alumnos, son 50,000 kilos. Entonces empezamos el 20 de julio en Aguascalientes. Y llevamos ahorita ya creo que 17 limpiezas. Creo que la mañana es la 17, sí. Y la que sigue es el siguiente fin de semana en Ciudad de México. Después regresamos a León el 7 de marzo. El 16 por el puente descansamos. El que sigue es el 21 es aquí, regresamos a Nuevo León, regresamos a San Pedro. El 28 es simultáneo Cuernavaca con Aguascalientes y el domingo 29 Ciudad de México. Verán ahí unos cambios porque hubo cambios por logística, pero sí. Claro. Entonces 28 simultáneo Cuernavaca y Aguascalientes, 28 de marzo y domingo 29 en Ciudad de México. Abril nos vamos, la de Zacatecas se cambia a mayo, entonces en abril hay descanso. Y luego otra vez las que siguen en mayo y junio. Ojalá por cuando estemos llegando a mayo ya habremos rebasado la meta. Tengo mucha fe de que sí sea. Vamos a cerrar el programa. Realmente agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a cerrar con 4 preguntas muy puntuales de respuestas no mayores a 5 palabras. Sí, discúlpenme. No te preocupes. Más que nada es por el tiempo. Se la voy a hacer a todos, para que todos formemos parte de la actividad. Primeramente, ¿tienen fe de que México en materia de sustentabilidad pueda cambiar? Sí. Claro. 100%. Pero quiero que me den la respuesta de lo que ven ahorita. ¿Sí? ¿Sostienen el sí? Sí, 100%. Claro. Aquí tengo el ejemplo de que sí. Perfecto. Calificación del gobierno actual en esta materia. ¿Federal? Federal, sí. Vámonos, federal Punto... y estatal. Ok, estatal.
Federal diría que en esta materia un .1. En la escala del 1 al 100. Ah, la escala del 1 al 100. Del 1 al 100 un 3. 3. 3 en el federal. En el estatal puedo decir que el estatal va como en un 30. Ok. En el- ¿Viniendo de menos a más o de más a menos? Viniendo de menos a más. Ok. ¿No? En un 30%. Siempre se puede más, ¿no? Porque creo que en el estatal vamos en un 30%. Depende en algunos municipios, en colegios. Sí puedo decir que ahora que a San Pedro se le da la educación, se me hace un paso gigante. Totalmente. Y quiero que sepan que, bueno, ahorita mientras estamos en el programa nos escribieron chistosamente del municipio de Monterrey. ¿De Monterrey? De Monterrey. Nos escribieron del municipio de Monterrey. Es un mensaje, está chistoso, pero sí, fue en estos momentos. Y dice así como: buen día, estoy interesado en platicar con ustedes para ver una propuesta sobre los programas de educación ambiental en las escuelas del municipio de Monterrey. Súper buena noticia. Excelente. Muchas gracias a mí. Saludos. Entonces, bueno, sí, quién sabe, te digo que yo sí ese es mi o sea, cuando los mexicanos estamos en problemas reales, serios, y lo viví en el sismo y entendí mucho de cómo es el ADN del mexicano. Realmente nos subestimamos, pero porque nos subestimamos a nosotros solos como individuos. Y nuestro miedo es pensar que no somos unidos. Somos súper unidos, pero nos da miedo aceptarlo. Ese es un problema, nos da miedo aceptarlo. Pero tú como mexicano eres demasiado chingón, y por eso es que tenemos un ADN diferente. Ante los problemas van a ver la unión. Lo vi allá, y sí creo que ahorita, si todos agarramos la bandera nada más de la bandera del país, la bandera de decir, ok, vamos a darle, vamos a darle. Entonces, bueno, perdón, fue eso. No. Okay, perfecto. Calificación del gobierno federal o sea, 20% le daría. y del estatal 30 también. de Aguascalientes. 100%. 100, no, un 70. Mau. Del federal yo creo que igual un 20, 30 máximo. Ok. Del estatal, pues yo la verdad no he visto ninguna acción así como súper concreta de Nuevo León. Sin Ok. embargo, de los municipios yo creo que hay más disposición. Yo daría un 70 de los municipios. Yo le aplaudo lo que hablan acerca del agua al gobierno estatal, que sí tratan de cuidarla, pero bueno. Ok, perfecto. Últimas 2 preguntas, bien rápido. Venga. Para abordar este tema, ¿prefieres atacar los problemas grandes o empezar desde lo más esencial, lo más pequeño? Es de lo más esencial. Correcto. Charlie, Como ya dije, fiel creyente de las pequeñas acciones, entonces es de lo más esencial. era una sola palabra, Charlie. Desde lo pequeño. Pero siempre Perfecto. tiene que pegar lo más grande. Muy bien. Y finalmente, y esto quiero que lo tomen con mucha seriedad, ¿qué opinan de que nos vayamos a colonizar Marte? Creo que con mucha seriedad tienes un planeta gigantesco que no le has logrado entender la magnitud. O sea, tenemos un problema, una tierra donde todos podremos caber felices con un chorro de agua, con un chorro de recursos, con un chorro de todo, pero no queremos entenderla, ¿no? Y se quieren Entonces, ir a Terraform. Sí, nada, Marte. compadre, quédate en tu casa. Charlie. Creo que prefiero vivir el presente y no estar pensando ya en un futuro y más bien solucionar lo que tenemos aquí. Ok. La Tierra, 100%. Bueno, yo los Ah, estaré está muy viendo lejos. desde el planeta rojo en unos cuantos años. No se crean. Perfecto. Vico, muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros. Realmente nos diste mucha luz. Nos abriste el entendimiento con respecto a la realidad que vivimos en el estado, las acciones que podemos tomar. Y realmente me siento muy, muy contento, muy feliz de que hayas venido. Y me siento confiado en que podemos llegar muy lejos. Y te lo digo muy, muy honestamente, admiro mucho tu trabajo en lo personal. Y yo sé que ustedes también. Y mañana nos vemos. Mañana nos vemos ahí. Te agradezco mucho en lo personal. Muchas gracias, Vico, por echarte la vuelta para acá. Igual yo te quiero felicitar por Cíclica, de verdad, está padrísimo. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana también. Ahí nos vemos, pues. Excelente. Bueno, amigos, Vico es un ejemplo de mexicanos que están luchando por el futuro de México y creemos que son ejemplos de personas a quienes debemos de seguir, a quienes debemos de imitar, y no duden ni un segundo que las pequeñas acciones que hagan día con día van a tener un impacto profundo en el futuro, tanto de ustedes como de las personas que los rodean. Que tengan excelente tarde y nos seguimos escuchando. Adiós, amiguitos.